Queridos hermanos, cada domingo el Señor nos va enseñando actitudes que están fundadas en nuestra mente, en nuestro corazón. Si esto nos acerca a Dios, nuestras obras y nuestras actitudes también. Pero si no tenemos nuestra mente y nuestro corazón orientado hacia Dios nuestro Señor y hacia nuestros hermanos, pues luego no sabemos qué hacer ante las distintas situaciones de la vida. Por ejemplo, hace 15 días nos decía el Señor que si alguien tiene alguna necesidad, como el hombre que fue asaltado y estaba tirado a la orilla del camino, tenemos que actuar como buenos prójimos, aunque seamos samaritanos, es decir, aunque no seamos de la familia o del mismo pueblo. Hay que compadecerse del hermano siempre para ayudarlo a remediar sus necesidades. Hace 8 días nos decía el Señor cómo en nuestro trato con las demás personas podemos ser muy hospitalarios, muy amables. En nuestra oración con Dios también podemos, más o menos, tener la costumbre, la tradición de orar, pero es importante abrir nuestro corazón a lo más valioso, que es precisamente el encuentro con Cristo, que es la palabra de Dios hecho hombre, que es Dios mismo que viene a nosotros. Abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, abrir nuestra mente a la presencia de Cristo nuestro Señor. Y vamos a tener muy buena relación con nuestro prójimo y muy buena relación con Dios nuestro Señor, si también tenemos una buena relación con nosotros mismos. Por eso hoy, queridos hermanos, a propósito de la oración que Jesús hacía continuamente, los discípulos se emocionan y le dicen: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y ese enséñanos a orar es como una necesidad de entrar en contacto con Dios nuestro Señor. Y Jesús enseña algo muy sencillo. Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hay que pedir que nosotros en todo busquemos la gloria de Dios. En todo busquemos hacer la voluntad de Dios. Es cierto que tenemos muchas necesidades y por eso también pedimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Y en nuestro trato con nuestros hermanos siempre tenemos fallas, por eso dice el Señor: perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí ya nos enseña el Señor precisamente cómo, así como buscamos en todo el reino de Dios y su justicia, que se haga la voluntad de Dios y que todas nuestras acciones den gloria a Dios nuestro Señor, también somos conscientes de que muchas veces hemos fallado y necesitamos la gracia de su perdón. Pero al mismo tiempo nos comprometemos a ser generosos y a ser capaces de perdonar a los demás. Si tenemos esto claro, queridos hermanos, tenemos esto claro, la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos, entonces nuestra vida va a estar muy centrada, porque vamos a buscar nuestro pan de cada día. Vamos a buscar tener un lugar digno para vivir. Vamos a buscar tener un lugar digno en la familia y en la sociedad, pero esto siempre sin apartarnos de la voluntad de Dios y sin apartarnos del bien de los hermanos. Hay mucha gente que quiere tener esa comodidad, ese bienestar
esa abundancia, ese poder en este mundo, pero muchas veces por caminos de violencia, de injusticia, de mentira, haciendo a un lado el mandamiento de Dios y haciendo a un lado también el bien de los demás. Si no nos interesa glorificar a Dios, si no nos interesa hacer el bien a los demás, entonces el cuidado de nosotros mismos se convierte en egoísmo, se convierte en egolatría. Eso nos va cerrando los caminos porque nos vamos quedando solos. El que tiene mucho, por ejemplo, hoy, a través de la delincuencia, pues tiene que andar con guaruras porque solito no puede andar en la calle. Desconfía hasta de su sombra porque el ladrón piensa que todos son de su condición. Y si él en todo ha buscado aprovecharse de los demás y sojuzgarlos, piensa que los demás quieren hacerlo bien. Pierde la paz consigo mismo y la paz con los demás. Si nosotros buscamos en todo la gloria de Dios, pues Dios es Padre y por lo tanto nos impulsa a ver también a los demás como hermanos. Por eso nos enseña a rezar: Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y sí pedimos nuestro pan, pero aquí sobre todo, cuando buscamos esa gloria de Dios y ese bien de nuestros hermanos, aprendemos a dialogar con Dios y hacer de nuestra oración algo sencillo, como algo natural. A mí varias personas me han preguntado a lo largo de mi vida, como los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Me dicen: ¿y cómo rezar? ¿Cómo hacer una buena oración? ¿Cómo aprendo yo a hacer oración? Y lo primero que hoy el Señor nos enseña es la actitud. La actitud, ponerte con sencillez delante de Dios y tener ganas de glorificarlo, de alabarlo, de complacerlo, de hacer su voluntad. Por eso vimos hoy, por ejemplo, en la primera lectura en el libro del Génesis, un diálogo muy familiar, un diálogo muy sencillo, al mismo tiempo muy humilde, pero atrevido. Abraham intercede por Sodoma para que no sea destruida y se pone a regatear con Dios: Señor, ¿cómo vas tú a destruir al justo juntamente con los injustos? No puede ser que el Señor juez del mundo trate de la misma manera al pecador y al justo. Fíjense cómo se pone a enseñarle la lección a Dios, que en realidad son palabras que Dios mismo pone en su boca, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, pero también, sobre todo, Dios es misericordioso. Y Abraham se atreve a interceder por el pueblo de Sodoma para que no sea destruido a causa de sus pecados. No solamente se atreve a interceder, se atreve a regatear con Dios. Si hubiera, aunque sea 50 justos en Sodoma, por eso 50 justos no destruiré la ciudad, le dijo el Señor. Señor, y si fueran aunque sea 45, y si no hubiera más que 40, perdona, Señor, mi atrevimiento, pero si no fueran más que 20, Señor, ya me puse de hablador, y si fueran solamente 10, así se puede hablar con Dios. ¿Cuántos asuntos tenemos pendientes en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra escuela, en nuestra relación con los vecinos? ¿Cuántas cosas tenemos pendientes? Pero además, Abraham
ama no intercede por sí mismo, intercede por los demás. Y cuando hemos aprendido a buscar la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos, entonces nuestra oración se vuelve así, generosa, de intercesión, no por mí solamente, sino por los demás. Como rezan las mamás, siempre están pidiendo por los hijos, y hasta decimos por tu consentido, ¿eh? Y la mamá dice, no, no tengo consentido, pero pues el que es más tontito pues necesita más atención. Más tontito en cuanto que se está portando mal a la mejor, ¿eh? En cuanto que más necesidad tiene, ¿no? Pero es aprendido a interceder a no solamente pedir cosas para ti, sino a pedir por el bien de las personas que amas y por todas las personas que te rodean, aunque no las conozcas y aunque no las ames. Es entrar en intimidad con Dios, en confianza, sencillamente, libres de todo egoísmo y en búsqueda del bien, de la caridad, de la comprensión, del respeto a los demás. Eso es para empezar. Pero también Jesús nuestro Señor nos dice, en esa misma confianza de que Dios es Padre, de que Dios es bueno, y que nosotros buscamos en todo su gloria, y buscamos el bien de nuestros hermanos intercediendo por ellos, pues también, queridos hermanos, nos dice el Señor, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. O sea, la oración también tiene que ser, así como es humilde y confiada, también tiene que ser perseverante. No es que todo a la primera se nos resuelva, porque la oración no es mágica. La oración es diálogo con Dios. Y es también valorarnos a nosotros mismos como hijos de Dios. Y que como hijos de Dios tratan de parecerse a su Padre. Y si nuestro Padre es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Cuando aprendamos a abrir nuestro corazón en bien de los demás, cuando aprendamos a sentir en carne propia el dolor de los demás, entonces estamos capacitados para hacer oración. Cuando digan, es que yo no sé hacer oración, es que a mí no me sale, es que yo no puedo, es que no me sé más que el Padre Nuestro. Bueno, pues es el Padre Nuestro, pero así despacito, entendiendo lo que le estás diciendo a Dios nuestro Señor, porque es también lo que Dios nuestro Señor te está enseñando, que tú tienes que hacer. Pero de plano, mientras no busques primero el reino de Dios y su justicia, y mientras no busques el bien de tus hermanos, pues la oración no sabe y no tiene sentido, porque no me pone en contacto con Dios y no me pone en contacto conmigo mismo. La oración tiene que ponerme en contacto conmigo mismo para cuestionarme, para animarme, para orientar mi vida y mis actitudes, pero también tiene que ponerme en contacto con Dios nuestro Señor para glorificarlo y con mis hermanos para hacerles el bien. ¿Sí o no? Bueno, pues este es el camino que Dios nos propone para que nuestra vida sea también un continuo contacto con Dios nuestro Señor, en confianza, como los hijos que le hablan a su Padre y que están intercediendo también por los hermanos.